4. Lo tenemos ahí. Déjenlo ahí un momentico. Santiago capítulo 4, versículo 1. Ese es otro. Ese no es. ¿Cómo dice la palabra del Señor allí para todos nosotros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? No es de vuestras pasiones que combaten, o las cuales combaten en sus miembros. Dejemos ese versículo ahí. Vamos a reflexionar esta mañana sobre este tema que pudiera empezar a ayudarnos hoy. Voy a tomar unos minutos más adicionales. Mi idea es poder compartir este tema y posiblemente lo vamos a estar llevando por varios domingos a la mañana. El tema que nos interesa la mañana de hoy es Santiago habla de eso, resolución de conflictos, resolución de conflictos. Hay dos cosas allí en ese versículo que vamos a estar mirando, pero tenemos que hacer un acto de reflexión, porque cuando hablamos de conflicto, vamos a definir en la mañana de hoy qué es el conflicto bíblicamente. Y cuando decía que tenemos que hacer un acto de reflexión, es porque indudablemente en todo grupo social se van a presentar conflictos. Estamos hablando de que en los grupos sociales necesariamente nosotros como seres humanos vamos a tener en algún momento en esas relaciones humanas que tenemos van a suceder conflictos. Entonces los conflictos algunos los pueden mirar como algo muy malo, muy negativo, pero también se pueden abordar los conflictos como una oportunidad que tenemos nosotros los seres humanos de resolver nuestros problemas, nuestras diferencias. Y para el cristiano, especialmente, tratar nuestros conflictos de la manera como el Evangelio nos ayuda a entender los conflictos. Por eso es importante hablar de este tema, porque ante cada conflicto que se le presenta a un cristiano, el desafío es cómo yo puedo glorificar al Señor a través de este conflicto. Esa debería ser una pregunta que debe asaltar nuestra mente ante la presencia de un conflicto que tenemos, que se nos va a presentar. Esa pregunta es válida. ¿Cómo puedo yo, en medio de este conflicto, glorificar al Señor, hacer que el Evangelio cobre impacto y que Dios sea honrado? Amén. Pero hablando de conflicto, tenemos que definir qué es conflicto. Y yo le hago la pregunta: ¿qué es un conflicto? Básicamente un conflicto es una discrepancia que un ser humano tiene con otro o con otros. Una pelea o discrepancia, y sucede porque hay intereses opuestos entre unas personas y otras, entre una u otra. Y eso se puede dar en cualquier ámbito de las relaciones humanas. Se da a nivel social, en los grupos de trabajo, se da a nivel más íntimo, se da en el matrimonio, se da en la familia. Pero también la iglesia no escapa de eso. También se da a nivel de iglesia, a nivel de lo que algunos llaman nivel eclesiástico. Se da en los negocios, es decir, en cualquier grupo donde la gente se involucra o hace vida, van a suceder conflictos. El punto de partida es cómo trato yo ese conflicto. Si lo puedo mirar como una barrera
o lo puedo mirar como una oportunidad para crecer. Por eso tenemos que entender algo importante, que desde la caída del ser humano comenzaron los conflictos. Si uno mira allí en Génesis, uno se da cuenta del problema que hay, ¿verdad? Luego de la caída del ser humano, Dios trata con el hombre, y tenemos por allí un relato bíblico que aparece en Génesis 3, capítulo 15 al 16, si lo pueden mirar un momento. Luego regresamos a Santiago, vamos a entender algo allí de ese conflicto. Génesis 3, 15 al 16. Este es Dios hablando. Pondré enemistad. Parece que Dios estaba interesado en el conflicto. No dice que va a haber enemistad entre el hombre y la serpiente, sino Dios dice, pondré enemistad. Ahí entra la diferencia, ¿no? La discrepancia. Dios está diciendo, de manera, este es un texto profético, que iba a haber guerra, iba a haber problema entre el hombre y la serpiente. Lo dice claramente, dice verso 15, pondré enemistad entre ti, el hombre, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de la guerra cósmica que iba a ocurrir a partir de ese momento entre Satanás y el ser humano. Y de allí esta guerra no ha parado. Estamos en guerra. Si usted lo sabía, usted está en guerra cósmica. Es decir, estamos en guerra contra el príncipe de este mundo. Desde el momento que usted se convirtió al Evangelio, usted pasó a ser del bando enemigo. Usted antes era del bando de Satanás. Suena rudo, pero era la verdad. Dice que seguíamos la corriente de este mundo. Dice Pablo allí en Efesios, ¿verdad? Seguíamos la corriente de este mundo, andábamos conforme al príncipe de este mundo, es decir, éramos aliados de Satanás. Llegado el Evangelio, ahora nos hemos convertido en sus enemigos. Estamos en guerra cósmica. Y luego dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Por eso que la mujer ahora sufre más cuando da la luz, el parto, es más doloroso. Entender como que no había mucho dolor antes, ¿no? Dice, pondré en gran manera, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí empiezan los problemas en el matrimonio. No es que Dios está afirmando que eso Él quiere que suceda. Tiene que entender la diferencia. Es que Dios está afirmando que eso va a ocurrir, que eso va a suceder. Dios está mirando el cuadro profético. Va a haber guerra entre el diablo y el hombre, pero también va a haber problemas, discrepancia entre el hombre y la mujer, porque el hombre tendrá a enseñorearse de los asuntos del hogar, de la casa, etc. Y la mujer va a levantarse en rebelión, en oposición. Por eso es que está ahora de moda, ¿no? Toma fuerza el movimiento del feminismo, no feminista, que es otra cosa, del feminismo. La mujer al poder por encima del hombre quiere demostrar que es igual al hombre incluso, pero sabemos que eso no es verdad. Y el hombre, por otro lado, también ha abusado, ¿no? El machismo. Entonces esas dos cosas que están allí implicadas en las relaciones. Volvemos otra vez a Santiago capítulo 4. Ahí miramos en Génesis cómo empezó el conflicto. Ahora volvemos a Santiago. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, cómo se trata el conflicto. Santiago dice, otra vez, de dónde surge la guerra
y los pleitos. Hay una versión que dice, y los conflictos entre ustedes. Y la respuesta es la pregunta retórica que aparece luego de esa primera pregunta. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? La respuesta está en la otra pregunta. De usurpaciones, de ahí viene nuestro problema. De nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros. Y la palabra pasiones que usa el autor aquí, el apóstol Santiago, se traduce de la palabra griega hedone, de donde viene esta filosofía. Hedonismo es la búsqueda del placer y no querer tener dolor o falta de dolor. Ese es el hedonismo. La gente que anda queriendo andar por la vida, disfrutando a su manera, y cuando se le presenta un problema, un conflicto, escapar del dolor. Entonces los jóvenes tienen relaciones, ella sale embarazada, lo llama a él, sale embarazada, ¿qué hace él? Huye, porque no quiere tener problemas, no quiere tener dolor. Ese es un hombre hedonista. La muchacha también, por otro lado, dice, yo no quiero, no estoy preparada para tener este bebé. ¿Qué hace? Va, lamentablemente, y lo asesina. Porque el aborto es eso. El aborto en ese sentido, premeditado por un asunto solo porque no queremos traer a la vida, mejor traer a este mundo de dolor, por cierto, a ese bebé. Entonces la solución es quitarle la vida. Y no es un aborto espontáneo, es otra cosa, es un aborto intencional, premeditado, es asesinato. Entonces la gente se libra del dolor. Él sigue su vida, ella sigue su vida, él luego embaraza a otra, sucede lo mismo, ella, esa otra joven, hace lo mismo, y el hedonismo en realidad es idolatría, porque cuando buscamos nuestro propio placer en nuestro yo, estamos poniendo nuestro yo en el lugar que solo le corresponde a Dios. Y así, hermano, andamos, o anda la gente, ¿verdad? Buscando escapar del dolor. Por eso es que a la gente no le gusta ir al médico. Un señor fue al médico y le preguntaron, ¿y ahora cómo estás? Dice, ahora estoy más enfermo. Estaba enfermo, solo que no quería reconocer su enfermedad. El médico le dijo, usted tiene esto, y salió más enfermo. El dolor está presente y tenemos que aprender a lidiar con el dolor, lamentablemente. Ese es el escenario de la vida humana. Algunos no nos gusta lidiar más que otros, pero en fin, es parte de esa naturaleza que hay. Entonces, el hedonismo es la creencia que dicta que el placer, o dicho de otra manera, la falta de dolor, es el principio más importante en mi vida. Hay otra palabra que aparece allí en el versículo que leímos de Santiago 4:1. Aparte de la palabra pasión, dice las cuales combaten. Entonces, otra versión dice las cuales luchan dentro de nuestros miembros. Y esta palabra lucha o combate nos hace recordar la palabra estratega o estrategia. Es un derivado en el griego de una palabra que significa hacer uso de estrategia hacia una acción militar, una lucha sostenida. Y es lo que sucede en el conflicto. Cada quien traza su plan de defensa. Si ella me ataca, yo la ataco de esta manera. Y si él me ataca, dicen algunos en su matrimonio, yo también le voy a responder de esta manera. Y entonces estamos haciendo uso de estrategias mentales. Por cierto,
hablando de la mente, nuestra lucha mayor se centra aquí, ¿verdad? En nuestra mente. Por eso dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Cristo es quien nos sostiene, Cristo es quien nos ayuda, Cristo es en todo. Por eso la visión del Nuevo Testamento, de las cartas de Pablo es, Pablo se enfocaba era en Cristo, siempre en Cristo. Lamentablemente nosotros no somos así como Pablo, nos parecemos más a Pedrito. A veces estamos enfocados en Cristo, pero algunas veces nos desenfocamos de Cristo. ¿Sí? Más nos parecemos a Pedro. Yo quisiera parecerme más a Pablo, lo reconozco, pero yo sé que yo me parezco más a Pedro. ¿Y usted? ¿A quién se parece? ¿Verdad? Uno quisiera ser un Pablo así, ora, ayuna, batalla, nada lo detiene, de arriba abajo, pero eso es solamente un ideal a veces, ¿verdad? A veces, vienen las cosas y estamos allí tratando de sacar la espada como Pedro para quitarle la oreja a cualquiera. Entonces, Santiago nos da a entender, mi amado hermano, que el origen del conflicto, si lo leemos bien, si miramos el pensamiento de Santiago, cuando dice en el verso 1 de este capítulo 4 de Santiago, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en sus miembros, nos damos cuenta que el origen de nuestro conflicto se debe a una motivación interna. Hay una motivación interna que proviene de nuestros propios deseos. Y esos deseos están allí batallando dentro de nosotros hasta que finalmente los exteriorizamos en forma negativa y afecta nuestra relación con los demás. ¿Captó la idea? Estamos batallando internamente con una motivación, y esa motivación está dando vuelta allí, ¿verdad?, hasta que se materializa en un deseo y lo vamos a sacar del cajón, lo exteriorizamos. Ahora, es importante observar que no todo deseo que nosotros tengamos es malo, es negativo y pecaminoso. Porque yo le pregunto, usted tiene el deseo legítimo, ¿verdad? Usted tiene el deseo de querer comprar algo para la familia, usted tiene el deseo de adquirir algo, qué sé yo, una meta. Eso no son deseos ilegítimos. ¿Cuál es el problema? El problema es permitir que ese deseo se vuelva un ídolo que nos controle. Si se vuelve un ídolo, nos controla, esa motivación interna va a aflorar y va a arruinar nuestras relaciones. Entonces nos roba la paz y nos arruina espiritualmente y daña nuestras relaciones. Eso es lo que pasa con el deseo. No es que un deseo sea del todo malo. El punto está cuando ese deseo me controla y ya se convierte en un deseo negativo. Y lo voy a expresar. Un señor llamado Ken Sande comenta acerca de esto lo siguiente. El problema es que si estos deseos aparentemente legítimos no se satisfacen, podemos encontrarnos en un círculo vicioso. ¿Qué es lo que está diciendo él? Que estamos dando vuelta y vuelta a nuestra mente sobre ese deseo. Sigue diciendo Ken Sande, cuanto más queremos algo, más pensamos que lo necesitamos. ¿Ves la correlación? Cuanto más tú piensas en algo, llegas a la actitud de que eso lo necesitas, te es más necesario y lo merecemos. Ken Sande dice que la relación es: lo piensas, te enfocas en pensarlo tanto que llega el momento en que lo conviertes en una necesidad extrema y llegas a la lógica de que tú lo mereces
de que tú lo mereces. Interesante lo que dice él. Y cuanto más pensamos que tenemos derecho a algo, más nos convencemos de que no podemos ser felices, pues estar seguros si eso nos hace falta. Es decir, terminamos desalentados, desanimados, porque no lo tenemos. Lo quiero tener, pero no lo tengo. Y me frustro y entonces lo expreso en un conflicto, sale afuera. Es aquí donde el problema aparece cuando ese deseo inicial no ha sido correctamente canalizado. Entonces se vuelve tan fuerte que comienza a controlar nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, y en términos bíblicos se nos ha vuelto un ídolo. A veces pensamos que los ídolos son esas cosas que la gente le prende una vela y adora, etc. Pero Ken Sande creo que tiene razón cuando dice que si ese pensamiento está allí y tú te sumerges en él todos los días, te está controlando, tú dices, esto lo necesito. Y entonces es un deseo que lo controla, finalmente es un ídolo. Y puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa se nos convierte en un ídolo. En pocas palabras, un deseo insatisfecho puede llegar a convertirse en un ídolo, desplazando el lugar de Dios. Nos quita la paz, nos roba el tiempo de oración, nos quita la paz mental. Ahora, vamos a seguir abordando esto en el próximo domingo, pero hoy quiero ir a esta parte. Los tipos de conflictos básicamente se clasifican de la siguiente forma. Están los conflictos a nivel intrapersonal. ¿Saben que la palabra intra es que está dentro de ti? ¿Qué? Este conflicto intrapersonal se produce de una persona consigo mismo, es por lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Es decir, la persona está sumergida en su propio conflicto. Quizá hay algo que quiere hacer, como decíamos, y no está satisfecho. Entonces eso nos sumerge. Y reconozco que muchas veces soy parte de ese tipo de conflicto, donde me sumerjo en mi pensamiento y esto me puede frustrar. Entonces ese tipo de conflicto tenemos que identificarlo y ponerlo en oración delante de Dios. El otro conflicto, o el otro nivel de conflicto, es el nivel de conflicto interpersonal. Ya no es intrapersonal, ya no es tú mismo, sino que es con otros. Por eso Santiago, volviendo al texto, ¿verdad?, del capítulo 4, es una respuesta bíblica al conflicto. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los problemas que se nos presentan en los grupos de trabajo, en la familia, matrimonio, en la iglesia, en el ministerio, en tu equipo? Bueno, de las pasiones que están dentro de nosotros, y entonces entramos en este nivel de conflicto, ¿verdad?, interpersonal. Será entre dos o más personas, y los participantes tienen o comienzan a tener prejuicios entre sí. Lo que este hermano está diciendo, lo está diciendo por mí. Ya es un prejuicio. ¿Tú no viste la última vez lo que el hermano quiso decir? Se lo está comunicando a otro, ¿no? Y está él haciendo su análisis de lo que esa persona supuestamente dijo que lo afecta a él. Entonces ya es el asunto de los prejuicios. Tú no viste la actitud del hermano, tú no viste lo que quiso decir, tú no viste cómo me vio, tú no viste que no me saludó. O sea, prejuicio. Y eso está entrelazado en la mente de los que están en conflicto. Por eso surge la figura del mediador. ¿Saben? En los conflictos, la figura del mediador. Dos personas están en conflicto
como los dos han llegado al punto de tener una posición tan firme que no van a ceder, ellos dos no van a resolver este problema. Necesitan un mediador, una mediadora. Ahí está, en esos campos profesionales lo llaman la figura del mediador. Interviene para hacer soluciones de conflictos. Y el otro nivel de conflicto, hemos mencionado cuántos niveles: intrapersonal e interpersonal. El otro nivel es grupal. Ya no es de 2 o 3 personas, de un grupo contra otro grupo. Es el más fuerte. Se produce entre grupos por diferentes motivaciones. Eso sucede en las organizaciones, en los campos de trabajo, en las iglesias. Ministerios contra otros ministerios dentro de una iglesia, y se establece una guerra fría. No hay ataques directos, pero en la trinchera se están lanzando cohetes detrás de la trinchera. Eso lo he visto yo. He estado involucrado en conflictos de la iglesia, lo he visto muy de cerca, en mi propia iglesia y en otras iglesias he visto eso. Ahorita estoy asesorando a 2 iglesias, tratando de ayudar porque hay conflicto. Entonces eso es parte de la resolución de conflictos. Lo encontramos en esto. Ahora, ¿cuáles son las formas en que nosotros, contra tiempo porque no me lo tomo, cuáles son las formas en que nosotros respondemos al conflicto? Bueno, básicamente el ser humano responde al conflicto de 3 maneras. De 3 maneras. Uno es que nosotros podemos escapar del conflicto. No quiero tener problemas, entonces huyes. Pero el conflicto no se ha solucionado, ¿o sí? Está allí. Y esto es más delicado cuando se trata de asuntos matrimoniales y familiares. Si huimos, no significa que el conflicto se va a resolver. Del otro lado está la respuesta de ataque. Es decir, de este lado radical huimos y de este lado atacamos. Nos preparamos para el ataque. Y eso depende del tipo de personalidad. Hay personas que son un poco más pasivas que otras. Entonces tienden a huir del conflicto. Otros son más, en su carácter más agresivo, confrontativo. Entonces estos no van a huir del conflicto. Esto lo que hacen es prepararse para atacar en medio del conflicto. Entonces tenemos los 2 extremos. Entonces imagínate, llevando esto a un plano más personal, un matrimonio. Uno es más pasivo y el otro es más agresivo. Si se presenta un problema, el pasivo va a tender a buscar, a tender a huir o a tratar de aliviar el conflicto diciendo algo así como que, pero es que tú lo estás poniendo en un escenario tan extremo, tan grande, que eso no es así. Y otros son más radicales y dicen, oye, pero es que tú te estás jugando en un vaso de agua, tú te estás hundiendo a su pareja con esa expresión. Y el agresivo no lo ve como un vaso de agua, ¿verdad? El agresivo lo ve como el mar Atlántico, como el Pacífico. Entonces esas 2 cosas llevan a un conflicto mayor, porque este lo ve de manera pasiva, tranquila, como dicen por ahí probablemente, no será para la vida, y el otro está entonces al final el conflicto va a estallar. Del lado izquierdo, ayúdenme, tenemos a los que huyen del conflicto. Póngase su mano izquierda, a menos que usted sea zurdo como yo, y en este caso sería la derecha. Pero del lado izquierdo, para que no se lo olviden, están los que huyen del conflicto. Del lado derecho, los que atacan.
quedan callados, disparan, pum, pum, pum. Entonces, ¿cuál sería el equilibrio? El lado del centro, que se busque la paz, que hayan respuestas de paz en el conflicto, es decir, llegar a un acuerdo. Por eso es bueno que la gente antes de casarse, no lo hacemos así, ¿verdad? Nosotros nos casamos y punto. Nosotros estamos pensando en consejería matrimonial, ni en noviazgo, nada de eso. A nosotros lo que nos interesa es casarnos. ¿Dónde vamos a vivir? Dios verá. ¿Cuántos hijos vamos a tener? Lo que el Señor envíe. ¿De qué vamos a vivir? Dios proveerá. Andamos así los nativos, ¿verdad? Pero no, deberíamos tomar en cuenta esto. Por eso esa etapa del noviazgo no es para que usted se siente con su novio a ver la luna y a contemplar el cielo negro rodeado de estrellas. Esa etapa es para conocer el carácter del otro y estimar a futuro si me conviene ir con esa persona a un matrimonio. Por eso el Señor dijo, ¿verdad? Nadie que quiera construir una torre se apresura, sino que se sienta ¿a qué? A calcular el costo, si vale la pena, porque después no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Por eso entonces te sientas con la persona y evalúa, este hombre, esta mujer es decidido, es comprometido, es esforzado, tiene planes, tiene metas, ve como yo veo la vida, estoy seguro que si vamos a agarrar por este sendero los dos le vamos a echar pichón, o se me va a quedar atrás y yo me voy adelante. Son cosas que hay que pensar bien. El punto es que cuando, como decía yo una vez, ¿verdad? Dicen los psicólogos, los psiquiatras, cuando el sentimiento llega aquí a la corteza frontal, creo, ya se cerró el switch y ya no estamos mirando, sino pajaritos en el aire, maripositas en el estómago y ya. Lo que nos digan no nos sirve. Entonces tenemos que aprovechar esa etapa del noviazgo en frío, donde todavía la mente funciona analíticamente, porque en el noviazgo llega un momento que la mente se cierra analíticamente y lo que comienza a funcionar no es la razón, es los sentimientos. Y listo, resolvemos como venga. Por eso es importante pensar en los seres humanos. Podemos tomar tres direcciones cuando sobreviene un conflicto. Tendemos a huir del mismo, o nos atrevemos a atacar al otro, o podríamos buscar alternativas que conduzcan a resolver el conflicto de manera pacífica que beneficien a las partes involucradas. Dejémoslo hasta aquí. El próximo domingo vamos a mirar otros aspectos del conflicto. Oremos al Señor. Padre,